Bueno, este día vamos a seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Juan y vamos a seguir viendo el capítulo 7 y vamos a ver los versículos 15 al 36 este día. Y he intitulado este mensaje, Dios está en control. Dios está en control. Padre, te damos gracias. Al abrir mi boca esta mañana, llénala tú. Ayúdame a predicar con unción, Señor, con poder del Espíritu Santo, con sabiduría y con conocimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, anteriormente vimos cómo Jesús, Yeshua, ascendió a Jerusalén para celebrar la fiesta de tabernáculos. Observamos que aún sus propios hermanos no creían en él y le hablaban con sarcasmo. Jesús afirmó que no venía a predicar de sí mismo, sino que obedecía al Padre. Además, confrontó a las autoridades religiosas, exponiéndoles que le querían matar. Ahora veremos que todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Él lleva a cabo sus designios como le parece y según lo que ha decretado. Y hermanos, en el contexto de la soberanía de Dios y de los planes de Dios, existe el libre albedrío de las personas. La soberanía de Dios, sus planes, no cancelan la voluntad del hombre. No cancelan su libre albedrío. Al Dios llevar a cabo sus planes, sus designios, las personas pueden escoger si van a ser parte del plan de Dios o si se van a rebelar en contra de Dios. Hay quienes hablan de lo que se llama ¿cómo lo llaman? La voluntad irresistible. Y las personas que suscriben a esto, se llama el calvinismo, dicen que Dios creó personas para ser salvas y personas para ir al infierno. Y no importa que haya una persona que Dios escogió para ser salvos, si van a ser salvos, van a ser salvos. No importa. Y si una persona fue escogida para ser condenada, no importa lo que haga, va a ser condenada. Y hermanos, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. La palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, dentro de su soberanía, dentro de su predestinación, opera la voluntad, el libre albedrío de las personas. Las personas, una vez más repito, pueden escoger estar en el plan de Dios, recibirlo, o pueden rechazarlo y estar fuera de la voluntad y el plan de Dios. Es muy importante que comprendamos esto. Bueno, vamos a empezar, verso 25 al 26. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Qué es el Cristo? El Mesías, ¿verdad? La palabra Cristo viene del griego Christos y quiere decir ungido. Y es la palabra traducida de la palabra hebrea Mashiach, que quiere decir Mesías, que significa el Hijo de Dios. Entonces, cuando miran ustedes Jesús Cristo o Jesucristo, está hablando de Jesús, el Mesías. Los que tradujeron el español decidieron quitarle la S a Jesús y unirlo y decir Jesucristo. Pero el nombre completo de Jesús es Jesús. En griego es Jesús Christos o Jesús Cristo, Jesús el Cristo. En hebreo es Yeshua
HaMashiach o Jesús el Mesías, el Cristo. Ok, las autoridades religiosas en este capítulo, mencionadas como los judíos, tenían mucho poder y estaban acostumbradas a salirse con la suya, ¿verdad? El concilio religioso, el Sanedrín, el cuerpo que gobernaba no solamente las cosas del templo, sino a Israel, tenían mucho poder y ejercían mucha influencia sobre el gobernador romano bajo el cual estaban sujetos. Y la gente se asombraba de que Jesús, Yeshua, enseñara en público sin ser arrestado, ¿verdad? Y se ponían a hablar entre ellos mismos y decían, no podían creer y estaban hablando, oye, ¿por qué no lo han arrestado? ¿Qué está pasando? Lo andan buscando para matarlo, pero no lo han arrestado. Ahora, muchos de estas personas que escuchaban a Jesús, creían que Jesús era realmente el Mesías. Ellos sí creían en él. Y se preguntaban si también el concilio lo creía. Decían, oye, ¿no será que ya creyeron que es el Mesías, por eso no lo han arrestado? Pero desafortunadamente, vemos que no era que creían en Jesús, en Yeshua, sino que aún no podían arrestarlo. Tomen en cuenta que puse a este mensaje el título, Dios está en control. Dios está en control. Verso 27 al 28. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, el pueblo judío parecía esperar que el Mesías apareciera de la nada. Razonaban que puesto que sabían de dónde venía Jesús, él no podía ser el Mesías. Pero estaban equivocados. Desconocían las escrituras, pues el profeta Miqueas había predicho que el Mesías vendría de Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El eterno Dios, ¿verdad? Entonces, el concilio, hermano, las autoridades religiosas, ellos sabían esta profecía. Y muchos de ellos sabían que Jesús había nacido en Belén. ¿Saben una cosa interesante de Belén? Hay personas que han estudiado esto y han ido. En Belén es donde creaban las ovejas para ser sacrificadas en el templo. Y el establo donde Jesús Yeshua nació es allí donde llevaban a estas ovejas. Es por eso cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores, ellos sabían exactamente dónde encontrarlo. Sabían exactamente dónde encontrarlo, porque este lugar en Belén, el lugar donde Jesús Yeshua nació, era donde tenían a las ovejas que sacrificaban en el templo. Todo lo que hace Dios, hermanos, nada es por accidente. Y allí en ese pesebre, en ese lugar, nació el Cordero de Dios. El sacrificio máximo por todos los pecados de la humanidad.
Muy interesante, ¿verdad? Entonces, cuando Dios decidió o cuando Dios propuso que naciera en Belén, propuso que naciera en el lugar donde tenían a las ovejas que sacrificaban en el templo. Pónganse a pensar en eso. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que hace Dios, hermanos, tiene su propósito. Nada es por accidente. Ni tú eres un accidente. Todo lo que Dios permite pasar en tu vida, todo lo que ha pasado, Dios lo ha permitido para llevarte al destino al cual te quiere llevar. Qué hermoso eso. Qué hermoso eso. Entonces, las autoridades religiosas, ellos sabían de dónde había nacido Jesús Yeshua, pero ¿saben qué? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Y luego dice, no sé si me pasé, perdón. Papi, go back, ¿dónde estamos? A lo mejor me pasé. Ok. Entonces dice la palabra de Dios, no estoy seguro si es el 27, 28. Ok. Entonces Jesús alzó la voz. Y alzó la voz, hermanos, no crean que se levantó y levantó la voz un poco. Esto denota un grito fuerte y cargado de intensa emoción. Y recordemos que Jesús, Yeshua, hablaba principalmente a los líderes. Hablaba principalmente. Entonces levantó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Ustedes saben dónde nací. Ustedes saben que yo nací en Belén de Judea, como dicen las Escrituras. Dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, ellos sabían el origen de Jesús, pero el problema era que no conocían a Dios, a quien envió a Jesús. Y él les explicó que conocía a Dios, que procedía de Dios y que había sido enviado por Dios. Y los líderes religiosos se jactaban de seguir a Moisés y la ley, pero no conocían a Dios. Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué? Ustedes saben de dónde vengo. Saben que nací en Belén de Judea, pero el problema es que no conocen a Dios. Por eso no me han recibido. Yo no vine de parte mía, yo vine de parte del Padre, pero como no lo conocen, entonces me rechazan a mí. Y los líderes religiosos, como dije, ellos se jactaban, somos seguidores de Moisés, pero no conocían al Dios de Moisés. Y escuchen esto. Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia, se jactan de que van a una congregación, a una iglesia. Se jactan de que cantan en el coro. Se jactan de que sirven en la iglesia. Pero ¿saben qué? No conocen a Dios. Ellos creen que sus obras los van a salvar. Ellos creen que porque enseñan en la escuela dominical se van a salvar. Pero lamentablemente no son más que religiosos que siguen una religión, una denominación, pero no siguen a Jesús y a Yeshua. No conocen a Dios. El cristianismo, así como le han puesto, el seguir el evangelio de Jesús y Yeshua, nunca se ha tratado de una religión, sino que es una relación con Jesús, con Yeshua. Los fariseos, los saduceos,
los escribanos, los abogados. Ellos se jactaban de que eran parte de la religión judaica. Se jactaban en sus filacterías, se jactaban en su conocimiento, se jactaban en su posición, pero ¿saben qué? No conocían a Dios. Si hubieran conocido a Dios, hubieran recibido a Jesús, a Yeshua, el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que escudriñar nuestros corazones si de veras tenemos una relación con Dios. Acuérdense que Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán a mí y me dirán, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre le dimos de comer a los pobres. Y el Señor les va a responder, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. Los fariseos tenían una forma de piedad, pero negaban el poder, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es crítico que examinemos nuestros corazones si de veras tenemos una relación con Jesús, con Yeshua. O si solamente asistimos a una congregación, hacemos lo que hacen, decimos lo que dicen, ofrendamos, diezmamos, lo que sea, pero no tenemos una relación con el Señor. Nos vamos al mundo y vivimos como el mundo y no tenemos una relación con Dios. Mucho cuidado. Jesús Yeshua les dijo, ¿saben que ustedes tienen una finta muy bonita, verdad? Se miran muy presentables, muy bonitos, tienen una organización muy impresionante, pero ¿saben qué? No conocen a Dios. Si conocieran a Dios, me recibirían a mí. Pero porque rechazan a Dios, también rechazan al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús, del hombre que plantó un viñedo? ¿Se acuerdan de eso? Y lo plantó y dejó encargados y se fue. Y al tiempo mandó a uno de sus siervos para recoger la ganancia y lo apedrearon. Dijeron, no, este es nuestro viñedo. Después mandó otro siervo y le pasó lo mismo y lo apedrearon. Y finalmente dijo el dueño de la viña, dijo, ¿saben qué? Voy a mandar ahora a mi hijo, ahí sí le van a hacer caso. Y lo mandó y lo tomaron y lo mataron. ¿Verdad? Y eso es lo que pasaba con las autoridades religiosas. Dios mismo había plantado esa viña, había escogido a Israel. Les había dado la ley, la Torá. Les había dado sus estatutos. Y se adueñaron. Y en vez de reconocer al dueño, cuando Dios les mandaba profetas que se arrepintieran, los mataban. Los apedreaban. Se burlaban de ellos. Y finalmente el padre mandó a su hijo. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. Debemos estar seguros que tenemos una relación con Jesús, con Yeshua. Que de veras caminamos con Él. Y todo lo demás es bueno, hermanos. Ir a una congregación es bueno. Participar de la vida de la iglesia es bueno. Pero eso no te va a salvar. No puedes vivir tu vida como tú quieres vivirla. Tienes que tener una relación, una vida sujeta a Dios. Una relación con Él. Ahí comienza todo. Y si no lo conoces, conócelo. Examina tu corazón. Pídele que entre a tu vida. Haz una relación con Él. Habla con Él. Cuando le hablamos a las personas y reciben al Señor, les digo, oren a Jesús. Ahora habla con Él. Platica con Él. Él es tu Dios. Y Él te va a guiar. Él te va a guiar. Versos 29 y 30. Pero yo le conozco
porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Cómo se llama el mensaje? Dios está en control. Dios está en control. Debido a las afirmaciones públicas de Jesús de Yeshua sobre su origen divino, los líderes religiosos intentaron arrestarlo. Pero aún no había llegado su hora. Juan omite la razón inmediata por la que no pudieron arrestarlo, pero ofrece la explicación última. ¿Qué es eso? Que aún no había llegado su hora. Dios es soberano y solo Él determina el momento. Tenemos que entender eso. Hermanos, a Jesús no lo mataron porque quisieron. Jesús Yeshua se entregó a sí mismo. A eso vino. A hacer el sacrificio por los pecados del mundo. Por eso cuando arrestaron a Jesús y Pedro le cortó la oreja al siervo y le dijo, ¿no sabes tú que tengo legiones de ángeles preparados? Si doy la palabra vienen y se los echan a todos. Entonces nadie le quita nada a Dios, sino que Dios voluntariamente lo dio. Envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, de su iniciativa, en sus designios, entregó a su Hijo y cuando llegó el tiempo, lo prendieron, pero no antes. No podían. O sea, que una vez que quisieron arrestarlo en una multitud, dice que el Señor se les pasó entre medio y se fue. No era la hora. Dios es soberano. Y Él es que dice cuando van a suceder las cosas. Lo mismo que ocurrió con Jesús, con Yeshua, sucede con nosotros. Nadie puede tocarnos sin el consentimiento del Padre. Nadie. Y si Dios permite que nos suceda algo, es porque tiene un plan, un designio. Hermanos, miren, si estamos aquí, si estamos vivos, es por Dios. Si el Señor le diera rienda suelta al diablo contra nosotros, nos hubiera matado a todos ya. Hubiera causado ya una guerra, termonuclear, y no estaríamos nadie aquí. Pero estamos aquí porque el Señor nos protege. Lee el Salmo 91. El Salmo 90. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿O es el 91? Sí, el Salmo 91. Véanlo. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, el Mesías cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Entonces, a diferencia de los líderes, muchos judíos creyeron gracias a los milagros que Jesús, Yeshua, realizó. Muchas personas sabían que solo el Mesías prometido podía hacer los milagros que Jesús Yeshua hizo. Era muy obvio. Para la persona que cree, la persona que recibe a Dios, se somete a Dios, hermanos, las cosas de la fe son muy fáciles de entender. ¿Sabían eso? Por eso Jesús Yeshua trajo un niño y dijo,
Dice, el que quiere ser grande en el reino tiene que ser como este niño. Los niños no tienen que explicarles grandes cosas. Cuando les hablas ciertas verdades, las reciben. No andan preguntando, ok, ¿qué hay detrás de eso o lo otro? No, lo reciben. Una persona que cree en Dios, hermanos, le es fácil recibir las cosas de Dios, las cosas de la fe. No se necesitan grados universitarios para tener fe en Dios. No se necesita mucho dinero. No se necesita tener fama. No se necesita ser una persona poderosa. Simplemente es creer. Y las personas miraban los milagros que hacía Jesús, el Mesías, y se recordaban de lo que dijo, lo decían los profetas, ¿verdad? El cojo saltará. Los ojos de los ciegos se abrirán. Y ellos decían, pues mira lo que está haciendo, ¿quién más puede hacer esto? Y por eso lo recibían, porque ellos creían, ellos tenían fe en la palabra de Dios. La condición es tener fe en Dios y es Él quien abre los ojos espirituales y ofrece salvación. ¿Verdad, hermanos? Miren, por eso dice la palabra de Dios que Dios escoge las cosas simples de este mundo para confundir a los sabios de este mundo. Y cuando habla de los sabios son la gente que ha rechazado a Dios y se creen mucho. A veces escucho debates entre ateos y personas estudiosas que son creyentes, ¿verdad? Y escucho sus alegatos, escucho sus, ¿cómo se le llamaría? Sus objeciones a la verdad de la palabra de Dios. Y da tristeza. Son personas muy inteligentes. Son personas que tienen doctorados, grados, tienen mucho conocimiento, son muy inteligentes. ¿No? De eso no hay duda. Pero sabes que la inteligencia de este mundo no es una condición para recibir al Señor, para tener fe. No es condición. Y muchos de ellos se han rebelado, ¿verdad?, en contra de Dios. Y la Biblia dice que profesándose ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Dice el Salmo, dice, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Entonces la condición es tener fe en Dios, creer a Dios. No importa si eres muy inteligente, no eres muy inteligente, no importa si seas rico, no importa si seas pobre, no importa si tienes mucha educación o no tienes educación, no importa si tienes gran estatus o no tienes, no importa. La condición es la fe, creer. Creer. Y estas personas podían ver lo que las autoridades religiosas no podían ver. Digo, ¿saben qué? Este es el Mesías. ¿Y quién más puede hacer las cosas que hace este hombre? ¿Qué más tiene que hacer para que veamos que es el Mesías? Una vez dijo un ateo que si él está al frente de Dios, le va a reclamar del por qué se hizo, por qué hizo tan difíciles las cosas para revelarse a la gente. No lo hizo difícil. Lo que pasa es que él en su corazón lo rechazó. Dice Romanos capítulo 1 que la creación de Dios, la obra de sus manos, hace evidente su existencia, de modo, y estoy parafraseando, de modo que las personas no tienen excusa. No tienen excusa. Y un día Dios, que escudriña los corazones, que sabe nuestros corazones, los va a llamar a cuentas. Hermanos, no juguemos con Dios. Pongámonos bien con Él. ¿Estás viviendo en pecado, en secreto? ¿Estás viviendo tu vida como que no existe Dios? No lo hagas, regrésate a Dios, deja tu pecado. ¿Estás viviendo en una relación impía? Deja esa relación.
Estás haciendo cosas en secreto, deja de hacerlas, ponte bien con Dios. No te engañes, no te equivoques. La hora es tarde. La hora es tarde. Versos 32 y 33. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, para que lo arrestaran. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Entonces los líderes judíos ya habían decidido que querían matar al Mesías. Y este fue el primer intento real en contra de su vida. Aquí fue donde tomaron la primera acción donde lo querían matar. ¿Pero qué pasó? No era el tiempo. El tiempo de Jesús de Yeshua en la tierra era limitado. Pronto sería crucificado y luego ascendería al Padre. Su vida no estaba determinada por los líderes religiosos judíos, sino por el Padre. Y eso es lo que tenemos que comprender, hermanos. Miren, a veces todos nos hemos rebelado en contra de Dios. A veces todos nos hemos enojado con Dios porque no ha hecho las cosas como queremos. Y lo que tenemos, hermanos, que comprender es que nunca vamos a poder vivir nuestras vidas en paz hasta que no nos sometamos, hasta que no nos sujetemos a la voluntad de Dios. Si no, nos las vamos a llevar peleando con Él. ¿Y quién puede pelear contra Dios? Jesús, Yeshua, cuando se le apareció a Pablo, dijo, Pablo, dura cosa te es de dar en contra de los coces. Los coces eran esos como varas que usaban con el ganado para que siguieran caminando cuando se detenían. Y Jesús Yeshua le dijo a Pablo que lo que estaba haciendo estaba dando patadas en contra de los coces. Le dijo, dura cosa te es hacer eso. Dura cosa te es vivir tu vida en contra de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Vivimos frustrados, vivimos enojados, vivimos sin paz, porque vivimos nuestras vidas en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, hermanos, es cuando vivimos en paz. No quiere decir que no van a haber pruebas, no quiere decir que no vamos a tener momentos difíciles, pero ¿saben lo que quiere decir? Es que en nuestro corazón vamos a tener paz, porque sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios. Y tarde que temprano, Dios nos da la salida a todos los problemas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todos ellos los librará el Señor. Y es lo que sucedía, ¿verdad? Con estas personas. Los líderes religiosos estaban determinados en mantener su poder, era todo. Jesús Yeshua les era una amenaza porque la gente se estaba volviendo a él. Ellos dijeron, no, nosotros somos los que estamos en control. Nosotros somos los que determinamos las cosas. Es nuestra voluntad. Pero Jesús Yeshua les demostró, ¿saben qué? No es su tiempo. Dios está en control, es mi Padre. Él es el que va a determinar lo que va a suceder conmigo. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. La voluntad de Dios se va a hacer, sea lo que sea. Nuestra opción, ¿vamos a vivir en la voluntad de Dios o vamos a vivir en contra de la voluntad de Dios? Tú escoges. ¿Estás acostumbrado a salirte con la tuya? Pues por eso estás como estás. Estás miserable. Vives tu vida en temor, en miedo, porque quieres hacer las cosas a tu manera y tú sabes la palabra de Dios.
Los fariseos sabían de dónde venía Jesús, Yeshua, pero lo rechazaron. Yo te digo esta mañana, deja de dar patadas en contra de las cosas. Deja de vivir tu vida en contra de la voluntad de Dios y sométete. Y ahí es donde vas a encontrar paz para tu alma. Dios está en control. Versos 34 y 35 dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estare, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Hablaba de los judíos que se habían ido a vivir entre los judíos. Entonces, el Mesías Cristo estaría en el cielo y la gente no podría acudir a él allí. Los líderes judíos no comprendían lo que Jesús y Yeshua decía, solo podían pensar en alguno de los diversos lugares a los que los judíos habían sido dispersos. No entendían. No entendían lo que iba a pasar con Jesús, con Yeshua. Es más, nadie entendía. Pero el Señor les dijo todo, hermanos, de antemano, dice todo, para que cuando llegue el tiempo, la gente sepa, ¿sabes qué? Él nos dijo que a donde Él se va, no podemos ir. Él nos dijo, por un poco tiempo me ven, y después ya no me van a volver a ver. Verso 36. ¿Qué significa esto que dijo? Se decía la gente. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos, en gran parte, no reconocieron la visita del cielo. No reconocieron su visitación. Otras palabras, no reconocieron la venida del Hijo de Dios, ¿no? No reconocieron, hermanos, lo que Moisés había dicho. Moisés les dijo, ¿saben qué? Se va a levantar entre ustedes un profeta como yo. A él escuchar o a él obedecer. No reconocieron. No reconocieron. Y aunque los incrédulos no pueden ir a donde está Jesús, Yeshua, nosotros los creyentes tenemos la gran esperanza de que algún día estaremos con Él. Entonces, los incrédulos, los que rechazan a Dios, no pueden ir con Él, pero nosotros sí. Y estamos esperando ese acontecimiento bendito, ¿verdad? Esa esperanza bendita de que un día vamos a estar con Él. Jesús, Yeshua mismo, nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde esté Él, allí estaremos también nosotros, ¿verdad? Él le dijo, ustedes no pueden venir donde yo voy, pero después de su muerte y su resurrección, los que ahora hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, sabemos que nos vamos a ir con Él. Y muy pronto. Y hermanos, la hora es tarde. Es más tarde de lo que pensamos. Pongamos nuestras vidas a cuenta con Dios. Porque Él viene pronto, créanmelo, no. Ya ni tengo que decirles, fíjense en las noticias. Fíjense lo que está pasando en el Medio Oriente. Está cerrado el estrecho de Hormuz y ahora el estrecho de Adén. Si siguen las cosas así, va a pasar una crisis mundial. Se están hablando ahora abiertamente de usar armas nucleares. La hora es tarde, hermanos. Pongamos nuestras vidas en bien con Dios. Conclusión. Dios está en control de todas las circunstancias de la vida.
Son sus propósitos los que serán cumplidos. Él promete guardar a todo aquel que le es fiel. Nos ayudará a pasar por las luchas de la vida y nos llevará seguros a su eterna morada. Padre, gracias, te damos por tu palabra este día. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gloria. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú ya nos dijiste lo que va a pasar. Vamos a ganar, pero solamente si estamos en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te dé su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, hermanos. Si estas enseñanzas, si estos estudios les son de bendición, por favor háganle like, suscríbanse al canal y compártanlo con todos aquellos, especialmente los que no creen en el Señor, para que lo reciban. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.